a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Traemos a los Bytes de la mano de Carlos 1302 con la canción Under the Red Sky del Heavy Metal Never Dies 2021. Así que nada, vamos a por ello, ¿no? Siempre es interesante traer a los Bytes, así que ya sabéis lo que os digo siempre. Si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Y vamos allá. Los Bytes. ラストみんな心の中で歌ってね Rapture of the heavens That the west still seeks for on the killer's field Looming in the distance Come the thunder and roars of calamity Bueno, un comienzo impresionante. Como siempre, bueno, muy rápida la canción, con unas guitarras muy pesadas. La técnica vocal de Asami, como siempre, ¿no? Es decir, muchísima calidad técnica. Combina tanto eh, pasajes melódicos suaves como unos agudos poderosos cuando toca, el vibrato y la proyección que tiene, siempre lo he dicho, y la gestión del aire es alucinante. Me gusta ver de nuevo por aquí a mi hijo, Ah, eh, mi hijo, sí. bajo característico, incluido headbanging cuando ha hecho falta. Me ha hecho gracia el gesto de tocar el plato de la estrella de Haruna, pero que se le ve con mucho poderío, muy unida a la base rítmica como debe de ser. Em, Además, muy cohesionado, es decir, con la batería está fantástica. Sí. Y bueno, Haruna por mencioné, pues son patrones de batería y junto con la guitarra que van en un ritmo ternario en la mayoría de las veces, ¿no? Es decir, tenemos la sensación así de que cabalga. Ha hecho un cambio, ¿verdad? Cuando ha empezado muy cañero y después ha bajado un poquito el ritmo para Sí. que sea un poco más melódico. Am, pero muy bien, muy bien. Como Yo con la que estoy alucinando es con Midori. Está ahí desde que ha empezado ahí. ¿Mm? Se ha marcado ahí dos solos, porque ha hecho uno al principio y luego ha hecho otro cuando ya ha Claro, entrado Miyaku claro. y está ahí a full. Sí, Está ahí a tope, ¿eh? correcto, correcto. El primero, al principio lo que ha hecho es una serie de arpegios rápidos y después me ha gustado porque el solo ha empezado tocando con figuras de acordes y después ya se ha ido a, digamos, a lo que son escalas y todo eso. Ujú.
Fantástico, con su SP más habitual, esa guitarra que es su guitarra principal, la que lleva ahí, y muy bonita la que lleva Miyako en esta Miyako, ocasión, sí. que parece que es una Gibson, o es una Gibson, pues no creo que sea una SP. Digo que es una Gibson, me aventuro porque la correa que lleva pone Gibson y esta guitarra no se la he visto yo mucho. La forma de la guitarra es muy agresiva, me encanta este pico de abajo. De todas maneras, si tenéis más información de esta guitarra, ponedlo en comentarios, porque fíjate, lo que es la forma de la guitarra es muy tipo Hetfield, ¿verdad? Una metálica Sí, es sí. más que Hetfield, bueno, pues lleva Bueno, el mucho. Sheffield es más Flying Nubian, una Flying Nube, ¿no? No, fíjate, ¿No? no, no, el pico de abajo de Hetfield también es como este. Aunque Hetfield también tiene alguna Flying V, pero no es la suya habitual. La suya habitual creo que es una SP, la típica de color crema esa, ¿vale? Em, y también está chulo que Miyako ha optado por hacer un contrapunto en cuanto a un solo mucho más melódico, mucho más de guitarra cantada Sí, respecto a Miyako. Y está chulo porque precisamente eso le da el contraste y le da más matices, ¿no? sí. Visualmente la uniformidad de las chicas, pues con las casacas militares que me gusta mucho porque no hemos visto muchos vídeos de ellas así, ¿vale? Además de verdad, ¿eh? Mira aquí, Mm, ¿qué portada más maja tienes ahí? ya ves, con su bajo ESP con pues los circulitos Sí. así adornando el golpeador, que este es su bajo principal de todas, es el que lleva a todas partes. Bien, bueno, pues venga, continuamos. Me ha gustado ese momento de que estaba yo señalando con el dedo, ¿vale? Era lo que tenía en el dedo, ¿vale? No os lo Sí, toméis ya, mal, no ya, estaba yo ya me he haciendo dado cuenta que ningún tiene signo a el... nadie. Es que llevaba el bottleneck, ese cuello de botella, ese tubo transparente, que le da ese, que muy típico del blues, ¿no? Y que le da esa sonoridad tan especial. No sé si aquí.
Bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, aquí en el dedo medio, Sí, se le ve, se le y ve. ahí transparente, parece que lleva un anillo, no es el tubo transparente. Y nada, me gusta porque no lo he visto muchas veces en Midori, que está teniendo gran protagonismo en cuanto a los solos de guitarra. Sí, sí, está Eh, ahí. Miyako en esta está más Claro, de guitarra rítmica ahí. Está siguiendo el ritmo nada más. eso es, eso es. Y bueno, Pues lo de Haruna, esos cambios que ha hecho, le ha dado tiempo hasta darle sí, a la estrella para que gire. ¿Eh? me encantan los guantes de Haruna. Otra cosa es el brazalete de la casaca militar, que no le pillo yo bien el sentido, porque claro, al principio vi a Sammy con el brazalete y digo, me parece muy raro que sea un brazalete típico de capitán, ¿no? De mando, porque, y después vi que lo llevaban todas. Entonces digo, bueno, me parece bien que lo lleven todas porque todas son igual de importantes, pero después estuve pensando, digo, no recuerdo en qué año fue cuando falleció el padre de mi hijo. No sé si, como es negro, digo, no sé si será un Sí, pues brazalete de lo luto, mismo lo mismo es por eso. ¿vale? Ojo, esta canción no era de la trilogía esta de lo de las bombas Sí, sí, de también. Hiroshima. Correcto, correcto, sí. Pues Eh, lo mismo también lo llevan por eso, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Es muy cierto lo que dices, efectivamente. De hecho, nos comenta Carlos 1302, dice que esta canción es la que completa la trilogía de la Segunda Guerra Mundial, que era Above the Black Sea, Apocalypse y Under the Red Sky. Em, Así que nada, vamos a aprender aquí de lo que nos dice Carlos. Dice, esta canción narra la consecuencia de las bombas atómicas, destrucción, muerte, sufrimiento, pero también habla de la esperanza y de volver a renacer de los escombros. Vale. Como el ave fénix. Sí, 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 sí. Además que mira, hace poco que se celebró los 80 años de ese fatídico día y salieron gente diciendo pues, todos los cánceres que ha habido y se te ponen los pelos de punta. Pues sí. Bueno, pues entonces el brazalete negro es por toda la gente que falleció en la historia que están contando, lógicamente, ¿no? Em, bueno, pues ya estamos más situados. Buah, este también es un fotograma estupendo, ¿eh? Sí. Para una miniatura. Sí, Bueno, claro, lo que pasa es que nos ponemos nosotros ahí y ya se fastidia un poco. sí, nosotros siempre un poco afeamos las miniaturas, pero Efectivamente. ¿qué le vamos a hacer? No, no, no lo tengáis en cuenta. Tenemos No la cara, hay otra. tenemos la cara que tenemos, no se puede. Bueno, pues venga, vamos a darle un poquito para atrás y continuamos. Bye.
Me encanta cuando mi hijo apunta con el bajo a la gente como Steve Harris, que es uno de sus grandes ídolos. Y sí, ya he mirado en la guitarra de Miyako que era una Gibson. Venía muy Sí. chiquitita en la pala, en la punta. Así que fenomenal. Por cierto, estaba yo preocupado ahí cuando Asami se subió a la plataforma. Digo, espero que la plataforma sea lisa, ¿no? Porque tenía unos tacones súper finos. Digo, como sea esto de rejillas y meta ahí el tacón, digo, Se va a joñar. Sí. digo, se va a romper el tobillo a la de tres. Em, Fenomenal, ¿vale? Una canción que tiene de todo. Tiene pasajes melódicos, más cañeros, más lentos, tiene solos de todo tipo, se juegan con las melodías, con las armonías, guitarras dobles. Asami va desde el espectro grave hasta lo más agudo y manteniendo esa nota un montón de tiempo. Haruna, como siempre, ¿no? La contundencia que le Bah. caracteriza. Así que bueno, esta Si es canción, que se nos acaban los adjetivos ya con esta chica, ¿eh? Ya no sabes qué decir. estupendo, estupendo. Así que, Madre mía. na- Vaya canción. Buah, impresionante. Además, yo creo que era final de concierto o algo, ¿no? Porque ese final se han prodigado, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, tiene toda la pinta. Em, de hecho, nos comenta aquí Carlos que esta canción se tocó después de Final Collision, que sí, esa la hemos reaccionado. Nos comenta, y es que ya ni me acuerdo de tantas canciones que hemos reaccionado. Después de 700 y pico, disculpadnos que hay veces que ya no sabemos cuántas hemos reaccionado. Y así que un fin de fiesta fenomenal. Sí. Bien, bueno, pues amigos, nosotros nos lo hemos pasado genial. Espero que vosotros también. Si Como os ha siempre. gustado, se agradece el like, el suscribiros, el clic en la campana para que os avisen de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que vais a aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, como ha hecho Carlos 1302. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.